tardes, muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7. Tenemos 9,4 grados de temperatura a esta hora en la capital, un pronóstico del tiempo que habla de 29 grados como máxima y el movimiento que ya se registra en las calles de Santiago para esta jornada. Francisco Sanfurgo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días, Pato, buenos días a toda la gente que nos está siguiendo hasta ahora en la mañana. Santa Matilde el día de hoy, saludamos a todas las Matildes en su santo. Abrazo para todas las Matildes que están en sintonía de Hora 7 y comenzamos contándoles un tema bien preocupante, la verdad. Tiene que ver con el impacto que provocaron las imágenes que compartimos con ustedes ayer de un asalto a un minimarket en Pedro Aguirre Cerda. ¿Recuerda cuando el dueño repele esta acción delictual llevada adelante por 5 sujetos? Uno quedó en... El concepto es internación provisoria, mientras que el dueño del minimarket que defendió su local fue puesto en libertad. Internación provisoria para el menor de 17 años, pistolero que participó en un robo y posterior balacera al interior de un minimarket en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El imputado, sin antecedentes penales anteriores, era el encargado de manejar el auto en el que se transportaban los 6 individuos que al intentar escapar chocaron contra un Transantiago que pasaba por el lugar. El personal de la 51 comisaría recibió un llamado al cuadrante, el cual indicaba un accidente de tránsito. Al llegar personal policial al lugar a verificar la situación, se encontró que momentos antes 5 individuos habían ingresado a un minimarket con arma de fuego intimidando al dueño, el cual el dueño procedió a hacer uso de su arma de fuego debidamente inscrita, disparando. ¿Usted sabe si a él le gustan las armas? ¿La tenía esta por defensa? La tiene por defensa porque está inscrita. Está inscrita, así que ya no es primera vez. Ya. Ya otras veces ya le habían tratado de saltar. A eso de las 21:30 horas del martes, 6 individuos llegaron hasta un local de abarrotes ubicado en la avenida Central 5892, el cual era atendido por su dueño identificado como Pablo Oporto. Rápidamente, el grupo, como se ve en este video, intimida al dueño, quien se encontraba en la parte trasera del lugar, quien no dudó en disparar contra los delincuentes que escaparon del recinto con 2 de sus integrantes heridos a bala. La acción cometida por el dueño originó el respaldo de los vecinos, quienes lo justificaron. ¿Hasta cuándo? Y ya todos los días ves que asaltan gente, comerciantes, asaltan bancos y ellos hacen lo que quieren, entonces lo único que ante esa información uno se arma y se prepara. Al menos 6 tiros se percutaron en la balacera y una de las trabajadoras que se encontraba en el lugar relató durante este miércoles los dramáticos momentos que vivió en medio de los tiros. Entraron con las armas en alto. Yo no sabría si querían disparar o no querían disparar, pero frente a eso uno no puede esperar. O sea, yo no puedo esperar si me van a disparar primero o no me van a disparar. Uno reacciona nada más, que fue lo que me hizo mi jefe, y reaccionó frente a la posibilidad de que nos dispararan a una de nosotras. Durante la mañana de este miércoles, el menor de iniciales FAGB fue formalizado por el delito de robo con intimidación. Los antecedentes del ente persecutor confirman que el menor manejaba el automóvil y que otro de sus compañeros, también menor de edad, tiene una herida a bala en su abdomen, por lo que se mantiene internado en el hospital Barros Luco. El imputado quedó en internación provisoria durante los 120 días que dure la investigación. Sí, alcanzamos a decir algo brevemente del tema, ¿no? Porque lo comentábamos ayer con Francisco aquí en el estudio y hay una sensación de legítima defensa que a la gente le parece valorable, pero me parece que también es válido llamar la atención sobre los riesgos que corre esa persona que saca un arma, que la percuta, que puede provocar perfectamente una represalia de esos delincuentes, y lo otro es el ejemplo, entre comillas, de otras muchas personas que van a conseguir un arma, que la van a inscribir legalmente y que después no sé si al momento de los cubos la van a saber ocupar. Y si eso les va a servir o los va a poner en un riesgo. Ese es otro tema. Cuando uno tiene un arma tiene que saber usarla y haber practicado su uso, porque si te tirita un poco la mano te la pueden quitar y puedes ser tú víctima de tu propia arma. Bueno, vamos con otra información porque anoche, durante la madrugada, un motociclista falleció tras chocar con un auto particular que iba por Avenida Vicuña Maquena en dirección de norte a sur, esto a la altura de calle Victoria, específicamente entre Avenida Mata y Victoria. Dobló en un lugar que no correspondía, hizo una mala maniobra e impactó a este conductor de la motocicleta de 25 años que fue identificado como Diego Vargas García, causándole la muerte en el lugar. Por cierto que el conductor del vehículo quedó a disposición de Carabineros, se le practicarán todas las pericias que corresponden. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros.
trataría de un accidente de tránsito donde se vieron involucrados 2 vehículos particulares, entre ellos un motociclista y un vehículo particular, dando como resultado al motociclista muerte en forma instantánea. En este momento nos encontramos en espera de la CIAT de Carabineros con la finalidad de realizar las pericias correspondientes sobre el hecho del accidente de tránsito que acabamos de ver. Tratándose de una colisión de un vehículo con motocicleta, en la cual a la llegada de bomberos, el conductor de la motocicleta aparentemente se encontraba fallecido. Una vez llegado SAMU, revisado y constatado, se dio como persona fallecida. Debería haber tratado de doblar hacia la calle Victoria, pero eso está en motivo de investigación de parte de Carabineros. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Tal vez algunos de ustedes recordarán, si tienen la edad suficiente, la historia del año 2002, cuando una mujer drogó a un joven en una discoteca, luego lo asaltó y terminó tirándolo a él, dejándolo en el río Mapocho. ¿Recuerdan? Esa mujer fue detenida en un momento, alcanzó a cumplir parte de su condena y estaba presa. Se produjeron muchos comentarios, se difundió la noticia de que había una droga llamada burundanga que se ponía en la bebida de muchas personas que asistían a discotecas y que era mucho riesgo porque en rigor se hacía para que esa persona luego perdiera los sentidos y fuera asaltada. Esa mujer que estaba prófuga fue capturada después de mucho tiempo por la PDI. La Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones logró dar con el paradero de Daniela Gormaz Arraño, quien se encontraba prófuga desde febrero de 2011 tras ser condenada a 15 años de presidio por robo y homicidio del joven Rodrigo Rodríguez Ríos. La mujer, de 29 años, fue detenida en la comuna de La Pintana luego de meses de ardua investigación. En la comuna de La Pintana, oficiales policiales de la Brigada de Ubicación de Personas lograron la detención de una mujer quien se encontraba prófuga de la justicia con 2 condenas por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia, por órdenes de aprehensión del año 2008-2010. La detenida era miembro de una banda organizada que operaba en diversos centros nocturnos de la capital, pero especialmente en el barrio Suecia, sectores donde seducía a los clientes para luego introducirles burundanga en sus tragos y así robarles sus pertenencias. Una vez abordados estos hombres, los habrían drogado, introduciendo sustancias en el trago precisamente, y aprovechando esta situación, mientras le realizaban un registro en el cual le querían sustraer sus especies, uno de ellos se despierta y dentro de lo que logra él realizar, se defiende. No obstante ello, y producto de que estaba drogado, estas mujeres lo golpean y lo lanzan al cauce del río Mapocho, siendo encontrado días posteriores. Sigo siendo inocente. ¿Cómo fueron los hechos del 2002? En un cajón se lo voy a demostrar que sigo siendo inocente. Daniela Gormaz fue detenida y condenada a 15 años de cárcel, luego de robar y asesinar a Rodrigo Rodríguez, arrojándolo al río Mapocho el año 2002. Sin embargo, tras cumplir la mitad de su condena, recibió los beneficios carcelarios y decidió huir. Al ser detenida este viernes, la acusada afirmó que era inocente y que no sabía que la estaban buscando. Daniela Gormaz fue trasladada hasta el Centro de Justicia, donde quedó a disposición del 34º Juzgado del Crimen de Santiago. Vamos con una información que concluye luego de un par de semanas. Un carabinero que estaba desaparecido, que recuerde usted dejó una nota acusando presiones de sus superiores, fue finalmente encontrado con vida camino a Pargua. Dijo él que se alimentó únicamente de raíces. Cerca de las 4 de la mañana fue ubicado el cabo primero de Carabineros Ramón Villarroel Marín, de 40 años, quien estaba desaparecido desde el 7 de marzo. El uniformado se encontraba en el sector Trapén, en la ruta hacia Pargua, específicamente en la caseta de seguridad de la empresa Redesinet, ubicada a 20 kilómetros al sur de la capital regional. Los trabajadores del lugar avisaron a la Policía de Investigaciones, quienes lo encontraron en buen estado de salud, para posteriormente trasladarlo hasta el Hospital Base de Puerto Montt, donde se constató que solo tenía lesiones de carácter superficial. Él se encuentra relativamente en buenas condiciones
y ya se reencontró con su familia, que estaban bastante angustiados por al no tener noticias respecto de su paradero o su actual estado. Él manifestó que había derechamente decidido irse, que había estado alimentándose con raíces, dice él, con lo que encontraba. Se le llevó a contratar lesiones, no presenta más allá de un par de rasguños y erosiones superficiales. Recordemos que el carabinero casado y con 3 hijos con 21 años de servicio desapareció desde su casa en el sector Lagunitas, dejando una carta a su esposa donde indicaba supuestos malos tratos por parte de sus superiores. Al momento de su desaparición se encontraba con licencia médica tras desempeñarse en la tenencia del ERCE hasta diciembre de 2012. Emocionalmente muy afectado y ahora nos vamos a dedicar a la recuperación de su salud y después veremos el resto. El policía habría informado que hace un año había sido denunciado sin mayores pruebas por un grupo de vecinos culpándolo de que unos perros suyos se comieron sus ovejas. Caso por el que habría sido sancionado con 8 días de arresto porque al parecer le habría faltado el respeto a los carabineros que participaron en el procedimiento al echarlos de la casa. Entre otros abusos que habría denunciado destacan otros 37 días de arresto junto con los descuentos sin mayor explicación en su sueldo, ya que incluso habrían llegado a los 200.000 pesos. Pasamos a otro tema. El juez Mario Carroza fijó para el 8 de abril la exhumación del cuerpo del poeta nacional Pablo Neruda. Esto a propósito de las denuncias de su secretario, su mano derecha, Manuel Araya, que asegura que esto fue un asesinato y no una muerte por un cáncer a la próstata, como se dijo. Lo impactante está en las declaraciones que desclasificó el secretario del poeta en el programa Mentiras Verdaderas de la Red. Para el 8 de abril fue fijada por el juez Mario Carroza la exhumación del cuerpo de Pablo Neruda, trámite que se realizará para investigar si efectivamente fue asesinado, como afirma su chofer, secretario y mano derecha Manuel Araya, o falleció a causa del cáncer a la próstata, como dictan los certificados de defunción de la época. Pero sin duda el gran impacto es causado hoy por las palabras que el propio Manuel Araya desclasificó en el programa Mentiras Verdaderas de nuestro canal, acerca de cómo se dieron los hechos los días previos al 23 de septiembre de 1973, en que falleció el poeta nacional. Araya recuerda que recibió un llamado del premio Nobel diciéndole que mientras dormía le habían inyectado algo en el estómago. El día 23 de septiembre yo salí con Matilde entre las 8:30 de la mañana con destino a Isla Negra a buscar el equipaje de Neruda para el viaje. Y Neruda los llama a las 4 de la tarde, dice: estando durmiendo adentro un médico me puso inyección en el estómago y vénganse rápido. Subo a ver a Neruda y lo encuentro muy rojizo, así, muy afiebrado. Y yo lo primero que hago, saco del closet una toalla, la voy a mojar al baño, va a poner el estómago a Neruda por la fiebre. Cuando Araya llegó al hospital junto a Matilde Urrutia, en ese entonces esposa de Neruda, lo encontraron afiebrado y rojo. Sin embargo, no les permitieron intervenir. De hecho, Manuel fue enviado por otro médico a una dirección donde lo esperaban para arrestarlo. Dentro médicos me manda a buscar un medicamento que se llama Uruguatán. Yo le digo: señor, nosotros estamos pagando y usted tiene que tener todos los medicamentos acá en la clínica. Entonces el médico me dice que no está ese medicamento en la clínica y lo va a encontrar en la calle Vivaceta o en la calle Independencia. Neruda lo tenían listo yo ya. Que Neruda pocas horas más, por ejemplo, que falleció ese mismo día a las 10:30 de la noche, y a mí me mandan a buscar ese medicamento y me detuvieron 10 para las 7 de la tarde dentro en la calle Balmaceda con Vivaceta. El chofer de Neruda además explica las motivaciones para esta teoría, en lo influyente que era el poeta y político chileno, a quien el día 24 de ese mismo mes el propio presidente mexicano lo venía a buscar. Araya asegura que si hubiese alcanzado a salir del país, la dictadura de Pinochet no hubiese durado más de 3 meses. Neruda lo que me dijo a mí: yo, compañero, me voy a ir a México. Voy a ir a pedirle ayuda a los intelectuales del mundo, a los gobiernos del mundo, a mis amigos, para derrocar a Pinochet. En 3 meses más lo juntamos en Chile. Así que estése tranquilo porque usted se queda a cargo de todos mis bienes. Finalmente, lo que lamenta Araya es que nadie quiso escuchar cuando él alegaba asesinato y que incluso a los propios presidentes Frei y Lagos se acercó para que investigaran, pero que nunca lo quisieron recibir. Tengo una carta de Ricardo Lagos en cual le pedí que me diera una audiencia para decirle que Neruda era que lo habían asesinado, y no tuve respuesta positiva porque me manda que tenía su agenda colapsada y no me podía recibir. Lo mismo que me encontré con Eduardo Frei, también me encontré en San Antonio, también le planteé lo mismo, pero bueno,
ellos no quisieron escucharme, ni los ministros, pues, por ejemplo, los ministros de Cultura de los gobiernos estos, ni el gobierno de Sebastián Piñera. El Club Hockey tampoco ha tenido coraje de preguntarme qué pasó con Neruda. Todas estas dudas se despejarán luego de que este próximo 8 de abril se exhume el cuerpo del Premio Nobel de Literatura, al que se le realizarán las pericias tanatológicas y toxicológicas que comprueben finalmente cómo fue que murió Neftalí Reyes Basualto. 7 de la mañana con 12 minutos, aunque para muchos suena inverosímil que después de tanto tiempo, desde 1973 hasta la fecha, todavía queden dudas. Se trata de Pablo Neruda, se trata de una persona absolutamente relevante. Quiero decir, para cualquiera, lo justo sería que cuando existe un rumor así, cuando existe una versión así, que siembra tanto la duda, haya una investigación seria, responsable y de una vez por todas se diga qué es lo que finalmente pasó. Como la hay con el caso de Frei Montalva, como la hay con el caso del general Bachelet, como la hay con el caso de muchos otros que fueron dudosos y, bueno, Víctor Jara, que finalmente se esclareció. Se exhumará su cuerpo y esperamos que con ello venga la verdad definitivamente de lo que pasó con Pablo Neruda. Bueno, es inicio de año y hay un tema que está en el ambiente, que está en las calles, que empieza a ser parte de nuestro paisaje, y no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades del país. Estamos hablando de los mechones sometidos a pruebas muchas veces humillantes en las calles de la ciudad, pidiendo plata además, para poder rescatar sus prendas que quedaron ahí capturadas. Dicen que hasta 20.000 pesos es la cuota que le están pidiendo a los mechones para liberarlos al final del día. Bonita forma de hacer plata para el carrete después, ¿eh? Ya entramos en la, para algunos, segunda e incluso tercera semana de universidad, las diferentes carreras y establecimientos del país. Y en estos días el tema no es precisamente el lucro, ni la educación gratuita, ni las manifestaciones. Son los mechoneos. ¿Cuándo tocará? ¿Qué les harán? ¿Cuánta plata hay que pedir? Miles de estudiantes esperan con algo de nervio, pero también expectación, esta ya arraigada tradición universitaria, que por supuesto tiene adeptos y detractores. Genial, súper bueno. ¿Una tradición? Sí, pues de todas maneras. ¿Sabes por qué no me gusta? Encuentro que hay tantas formas bonitas, ¿ya? No, absolutamente nada. Me dan pena. ¿Por qué? Yo también pasé por lo mismo. 10, 15 y hasta 20.000 pesos deben recolectar cada uno de los estudiantes mechoneados para poder recuperar sus mochilas, sus zapatos, celulares y demás pertenencias, como modo de castigo simplemente por ser nuevos. Pese a lo crueles que pueden ser algunos mechoneos, los alumnos lo toman con humor y asumen que es una tradición y se prestan para el juego. Bueno, entretenido. Estuvo intenso. Estuvo guático. ¿Qué les tocó? De todo, que no nos tocó. Nos tocó de todo, pero aguante la Chile. El principal reclamo, sin embargo, es que a veces no les cooperan mucho y tienen que recurrir a la lástima para poder lograr reunir lo solicitado. No, esto es para dar más pena. Eso es para dar pena, pero... Ahí están los millones. Ahí las monedas. ¿Se porta bien la gente? No, te hacen así, te miran feo, ¿no? Pero los miran feo casi todo. Es difícil, muy amarrete, muy tacaña la gente en general. Huevos podridos, harina de pescado, mostaza, ketchup, pintura y cuánta cosa asquerosa y maloliente a mano se usa para bautizar a los mechones. Claro que hay quienes se llevan un mayor castigo que otros. Algunos, en cambio, logran burlar el sistema y salir airosos de esta etapa. No sé, no cacho. ¿Cuál fue la idea? ¿Tienen gustos raros por eso? Sí, pues tienen gustos raros. Andan medio perspectiva. ¿Cuánto hay que juntar? 15 lucas. No, sí voy a arrancar. Voy a salir campeón. Cuestionada por muchos y a veces algo agresiva, pero lo cierto es que ya es una tradición que no se va a ir a ningún lado. Simplemente queda resignarse y cumplir con las demandas para iniciar con pie derecho la vida universitaria. Oye, ese último lo dejaron... Se pasan de la raya a veces, ¿eh? Con vestido, con sostenes, lo dejaron pésimo. Pobre cabro, se exhibió largo rato por el centro de... Bueno, vamos a otras informaciones porque en el Hospital San Borja Arrearán los profesionales de neurocirugía protestaron ayer, se manifestaron no por sueldos, no por los contratos, sino que por las condiciones de trabajo y cómo estas no les permiten atender de mejor forma a sus pacientes.
La mañana de este miércoles, los funcionarios de neuropsiquiatría infantil del Hospital San Borja Arriarán realizaron una protesta pacífica para dar a conocer las malas condiciones en las que a diario deben trabajar y atender a los menores de edad. Al mismo tiempo, expresaron su molestia por la demora del proceso de reconstrucción de las instalaciones que resultaron afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Hace 3 años el servicio, producto del terremoto, quedó inutilizable y hoy en día estamos en instalaciones transitorias que no permiten entregar una atención digna a los niños con enfermedades neurológicas y psiquiátricas, pacientes con parálisis cerebral, discapacidad intelectual provenientes de las comunas de Santiago, Cerrillo, Estación Central, Santiago Centro y Pedro Aguirre Cerda. Lleva más de 3 años esperando que las autoridades aprueben el proyecto de reconstrucción del recinto, un tiempo que para los médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, neurólogos infantiles que trabajan en el lugar supera todos los límites. Por eso, con pancartas en mano, se manifestaron de manera pacífica. Lo único que pedimos es llamar la atención a las autoridades para que nos aprueben el proyecto que está en Contraloría, rechazado por más de 2 veces, hace ya 3 años, y además se entregue la cantidad de dinero que necesitamos para hacer un proyecto como el que se merecen los niños con problemas neurológicos y psiquiátricos. Y esos son 1.000 millones de pesos que yo me imagino hay mucha gente que en este país tiene. Una manifestación que fue apoyada por los pacientes del recinto asistencial. Ellos afirmaron que el edificio es muy pequeño, que están todos amontonados y que no hay espacio suficiente para prestarles un servicio adecuado. Me atiendo acá hace tiempo, por ella, está con neurología, por lo que le ha costado mucho aprender a leer y escribir, entonces la derivan acá, pero igual de repente hay problemas. Es muy poco el espacio que tienen para ellas para atenderse, porque no están listos, porque después del terremoto no han arreglado nada. Un problema que pareciera no tener solución, ya que según los propios funcionarios, aún no tienen respuestas de las autoridades. Nosotros hemos conversado desde los 3 directores de hospital que han habido estos últimos 3 años, ¿no es cierto? Los 4 o 5 directores de servicio del Servicio de Salud Metropolitano Central, que también han habido en este tiempo, y además hemos enviado cartas al ministro, el señor Maleñalich, el año 2010, posterior al terremoto. Le mandamos cartas, pero él no nos ha respondido desde entonces. Los profesionales aseguran que continuarán atendiendo las urgencias de los pacientes y de los que están hospitalizados. Sin embargo, advierten que de no haber una pronta solución, continuarán las movilizaciones para entregar un mejor servicio a los menores de edad que se atienden en el hospital. 7 de la mañana con 19 minutos y ayer finalmente hubo sucesor para Benedicto XVI y todo el mundo que lo comenta habla de una doble sorpresa. Tenemos un papa que es latinoamericano, un papa argentino y además un papa jesuita. Vamos a conversar de eso, pero antes vea qué sucedió en la jornada en que fue elegido el argentino Jorge Bergoglio como el nuevo papa de la Iglesia Católica. Pasada las 7 de la tarde, hora romana, la fumata blanca que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina puso fin a la incertidumbre. Un nuevo líder de la Iglesia Católica había sido electo. Con el repicar de campanas y los gritos y aplausos de miles de fieles que esperaban en la Plaza de San Pedro, se celebró el mensaje enviado por los 115 cardenales, que tras la segunda jornada de elecciones lograron llegar a acuerdo respecto a quién sería el sucesor de Benedicto XVI. Una hora después, ya Luis Torán, protodiácono del Vaticano, se asomó al galpón para anunciar el esperado Habemus Papa y nombre del elegido. Se trata del argentino Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires. El religioso de 76 años asumió el cargo bajo el nombre de Francisco I y se convirtió en el primer papa electo de América Latina y el primer papa jesuita de la historia. Con sotana blanca y sin la estola de sumo pontífice, salió al balcón para ofrecer la primera bendición a los fieles católicos que vitoreaban el anuncio en la Plaza de San Pedro. Creo que el nombramiento del nuevo Papa, en primer lugar, nos llena a todos de mucha alegría y de una emoción muy profunda, especialmente porque el Espíritu del Señor se ha hecho presente mucho más rápidamente de lo que nosotros pensábamos. Todos decían que iba a ser un cónclave largo porque el disenso interior de la Iglesia era muy grande. La elección de Francisco I nos dice que la Iglesia es conducida por el Espíritu Santo
El Papa Francisco I es un religioso perteneciente a la Orden de los Jesuitas, que fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Entre 1973 y 1979 desempeñó el cargo de superior provincial de los jesuitas en plena dictadura militar. Tras una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, fue consagrado obispo titular el 20 de mayo de 1992, ejerciendo como uno de los 4 obispos auxiliares de Buenos Aires. El 28 de febrero de 1998 tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires, sucediendo a Antonio Quarracino. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos y en la sede romana es miembro del Pontificio Consejo para la Familia y la Pontificia Comisión para América Latina, entre otros. Bueno, y como queremos profundizar en este tema y como me parece que lo amerita, tenemos 2 excelentes invitados a este estudio. Está con nosotros, y voy a empezar por las mujeres, Valeria López, que es especialista en Derecho Canónico de la Universidad Católica. Valeria, buen día. Gracias por estar aquí. Y las gracias y los buenos días para Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, Patricia. Comienzo preguntándote, Valeria, por esta doble sorpresa que algunos dicen, bueno, es latinoamericano, es argentino, una sorpresota grande. Segundo, es jesuita, una tendencia de la que entiendo, no sé si hace mucho tiempo o derechamente no había habido un papa. No, es el primer romano pontífice jesuita, es el primer romano pontífice latinoamericano en los 2000 años de la historia de la Iglesia. Perdón, ese acento... Porque soy de lado de la cordillera, Argentina. Claro. Está doblemente feliz, me imagino. Sí, la verdad que sí, estoy demasiado contenta. En realidad, si bien en el cónclave anterior el cardenal Bergoglio había sonado como un nombre fuerte desde los comienzos, en esta ocasión, claro, esos son los trascendidos, digamos. En esta segunda oportunidad, no. Sí se sabía que iba a tener quizá una influencia a la hora de las votaciones o en las congregaciones generales, por su experiencia en el cónclave anterior y demás, pero en realidad no estaba como entre los 10 primeros candidatos más firmes como para ser papa. Pero bueno, el cónclave siempre nos puede dar estas sorpresas. Sí se pensaba en la posibilidad de un romano pontífice que viniera de fuera de Europa, ¿no es cierto? Por el crecimiento y las circunstancias muy especiales de la Iglesia ya no solo en América Latina, sino fuera de Occidente, ¿no es cierto? En África, en la India, en otros lugares. Así que, pero de todas maneras fue una sorpresa, una buena sorpresa. Pablo Walker, que sea jesuita, concretamente nosotros debemos asociar la labor de los jesuitas en Chile con un ala de la Iglesia, si se me permite la expresión, particularmente preocupada por lo social, con la carga del Padre Hurtado aquí en Chile. ¿Eso se puede extender a nivel mundial? ¿Es esa una señal de la Iglesia Católica? Es un perfil de Francisco I. Si tú dices cuáles han sido las opciones pastorales que ha tenido él en la Arquidiócesis de Buenos Aires, hay algunas que son absolutamente innovadoras. Él mandó a sus mejores curas, a los más jóvenes, a las villas, y formó un equipo amenazado de muerte, los curas villeros, y él mismo los respaldó en terreno y en la prensa cuando fueron amenazados. Entonces tiene toda una práctica pastoral y una denuncia explícita. Él ha dicho que la esclavitud sí existe en Argentina, frente a las condiciones laborales, que el tráfico de droga que está legalizada la droga, de hecho, por la corrupción de las instituciones. Entonces es un hombre capaz de hablar claramente sobre la injusticia en la cual estamos metidos. Sí. Vamos a integrar al padre Jaime Correa, que está en la unidad móvil de Hora 7 con Simón Valenzuela. No sé si están en... Hola Simón, ¿cómo te va? Ahí cerquita del Colegio San Ignacio, ¿no? Así es, Patricio, muy buenos días. Nos encontramos acá en la capilla de San Ignacio junto al padre Jaime Correa para que nos pueda comentar un poco qué le parece el pontificado que va a realizar ahora Francisco I. Bueno, lo que yo dije antes es una sorpresa para nosotros los jesuitas porque San Ignacio no quería que aspiráramos a dignidades eclesiásticas, a no ser que nos impusieran los que tienen derecho a imponerla, como ser cuando el Papa nombra a uno obispo y en este caso los cardenales que lo han nombrado romano pontífice. Padre, ¿qué nos puede contar de Jorge Bergoglio, de Francisco I? ¿Usted lo conoció? Él pasó por Chile, parte de su formación se hizo aquí. ¿Qué le puede contar a Chile de cómo es el nuevo Papa de la Iglesia Católica? Mire, en el año 1960, los jesuitas argentinos en Córdoba
tuvieron una escasez de profesores, de tal manera que el provincial argentino determinó mandar a todos los estudiantes de latín y griego y estudios clásicos aquí a Chile. Entre los 25 jesuitas que vinieron, vino Jorge Mario Bergoglio a estudiar la retórica y latín y griego. El padre Hurtado, y ahí era rector el padre José Correa Valdés, prefecto de estudio era el padre Carlos Aldunate, que ya están de bastante edad, y el padre José Donoso Phillips fue profesor. Eso es lo que yo sé. Yo lo conocí porque era secretario, yo era secretario del padre provincial e íbamos a Padre Hurtado con frecuencia. Era un estudiante más nomás. Se habla de una persona particularmente austera. ¿Eso lo notó usted en la convivencia diaria con él? Mire, no, en realidad no lo noté exactamente, porque todos eran muy austeros. En ese tiempo todos usaban sotana, no podían venir a la ciudad de Santiago sin permiso, no era el Concilio Vaticano todavía. Por lo tanto, la vida religiosa era muy rigurosa. Bien, pues algunas preguntas también al padre que está aquí en el estudio. ¿Ya hay señales, hay algunas señales que está dando la iglesia jesuita con, por ejemplo, a través del Papa que sale con el atuendo de trabajo? ¿No? Sí, bueno, pero no es la Compañía de Jesús la que da las señales. Es Francisco I. Está bien, él da la señal de salir con el atuendo de trabajo. O sea, usa la tenía más sencilla que puedes usar un papa. Lo primero que hace es saludar, buenas tardes. El nombre que elige de San Francisco de Asís, el espíritu de Asís, de Francisco de Asís, es lo más cercano a Jesús de Nazaret que tenemos. Y a toda la libertad frente a la pompa, frente a los grupos de poder, todo el aprendizaje de los más pobres. El modo como él pide ser bendecido por el pueblo de Dios me recuerda a otras palabras preciosas de don Enrique Alvear, obispo santo chileno, que decía: los pobres me enseñaron a ser pastor, porque nos enseñan las bienaventuranzas así, concretito. Entonces, si eso, Francisco I, con la ayuda del Espíritu Santo, nos lo contagia a toda la iglesia, yo creo que es una primavera en la iglesia. Yo quiero preguntarle al padre Jaime Correa para poder despedirlo, porque entiendo que va a decir la misa ahí en la capilla del colegio San Ignacio. Si tiene ganas de verlo a este nuevo Papa, porque va a venir, entiendo, a Argentina, es posible que también pase por Chile, y no sé si se va a provocar con ustedes, los jesuitas chilenos, algún encuentro, si ya lo han comentado. Bien, bueno, yo no puedo ser adivino, pero si viene a Chile, vendrá a esta iglesia de San Ignacio y estará con nosotros. Esperar, o nosotros iremos a verlo a él. Padre, le quiero agradecer la gentileza que ha tenido con Hora 7, que tenga muy buen día, y lo dejamos para que pueda decir la misa ahí de cada día. Muchas gracias. Valeria, antes estábamos hablando de las señales de austeridad, y es esto un giro de la iglesia, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pucha, aquí hay dos señales que son nuevas. ¿Es esto un mensaje de la iglesia, crees tú? A ver, yo creo que más que un mensaje de la iglesia es la impronta personal del Papa Francisco. Está bien, pero es elegido por sus pares, por supuesto, por esa misma impronta, ¿no? Sí, es elegido por muchas razones, yo creo, ¿no es cierto? Es elegido por su opción por los pobres, es elegido por sus cualidades intelectuales, por su experiencia pastoral al frente de una arquidiócesis como Buenos Aires, por muchos años, por haber sido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, lo que da también una experiencia muy grande en lo que es el manejo de las estructuras de la iglesia, que es un poco el perfil también que se buscaba. Pero claramente la elección de haber salido con su ropa de trabajo, y así como todas las señales que le ha dado a lo largo de su ministerio como arzobispo de Buenos Aires, son su sello personal a su servicio a la iglesia, ¿no es cierto? Cada romano pontífice le pone como individuo, como persona única a la que Dios ha creado, le pone sus características personales a la conducción de la iglesia. Y yo creo que vamos a tener un romano pontífice que nos va a dar muchas buenas señales de estas características individuales que él tiene como ser humano, ¿no es cierto?
Bueno, Valeria y padre, quiero que vean lo siguiente, porque conversamos ayer con Ariel Aliart, un periodista de Canal 9 Argentina, para ver cómo se está sintiendo, cómo se vive en el país trasandino la elección de este Papa. Fue un día diferente, será un día que pasará a la historia para todos los argentinos y creo que esto trasciende sin ninguna duda al país y por sobre todas las cosas para todos los latinoamericanos. Te puedo definir este día realmente como un día de fiesta aquí en la ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina. Sí, es un hombre que se lo encontraba en la calle, llegaba caminando a su lugar de trabajo, desde el lugar donde vive, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Allí se tomaba un subte de la línea A, caminaba, llegaba, se cocinaba, una vida muy pero muy austera. He tenido la oportunidad alguna vez de poder entrevistar a Jorge Bergoglio, más allá de que él no daba muchas notas a la prensa, sí quizás entrevistarlo en alguna rueda de prensa, de encontrarlo a la salida de una misa o de una homilía. Generalmente sus mensajes eran a través justamente de las homilías, pero se lo puede catalogar como un hombre muy sencillo, de bajo perfil, pero de un discurso y de una acción muy fuerte. América Latina, bueno, jamás habíamos vivido este momento histórico de tener un papa latinoamericano. Hay que ver el contexto que está viviendo también Latinoamérica. He sabido, bueno, que tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, a pesar de que hay una cantidad enorme de católicos, ha tenido una retracción en los últimos tiempos, pero así todo sigue siendo uno de las zonas del mundo y uno de los lugares más fuertes en ese sentido. Por lo tanto, esa fe que hay aquí en América Latina intenta ser trasladada a otros sectores del mundo en donde se ha perdido. Estamos hablando sobre todo de la fe católica. Yo creo que va a sostener su dureza ante determinados temas, por ejemplo, como el del matrimonio homosexual o el del aborto, pero de todas maneras siempre fue un hombre dispuesto al diálogo y eso fue siempre una de las características de su acción como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Siempre dialogar y nunca confrontar. Es un hombre, como decíamos antes, de perfil bajo, pero de palabras y de ideas muy firmes. Ahí había hartos detalles para la conversación, pero yo quería agregar uno más y es esta curiosidad que provoca en la gente el nombre que elige un papa. Porque hay una carga cuando uno elige un nombre y en este caso, para los que por último tenemos el bautismo de católicos, lo de Francisco nos lleva a San Francisco de Asís inevitablemente y a una persona particularmente austera. ¿Qué es concretamente lo que ustedes creen que Jorge Bergoglio vio en el nombre de Francisco? Pablo. Yo creo que la libertad de Jesús de Nazaret para poder acercarse al pueblo, ¿sí? Francisco de Asís se deshace de todos sus ornamentos lujosos, se los regala a su papá y se va a ir con los leprosos. El Espíritu Santo es lo más osado que hay para irte como modificando los focos. Y tal como nos contabas, puede ser que este sea un regalo para que los focos pastorales que nosotros vimos como iglesia se vayan desplazando y se vaya habiendo una especie como de creatividad inclusiva para que las personas que sufren cotidianamente el desprecio de no caber, no solo en la iglesia, sino que tampoco en las otras instituciones en las cuales nos hacemos hermanos, empiezan a recibir una señal súper fuerte de decir, mira, los que no caben son nuestra prioridad. Eso es lo que hizo Francisco así porque se fue a vivir con ellos. ¿Valeria? Sí, efectivamente, ayer nos planteábamos incluso si haber escogido el nombre de Francisco no era como ponerse la vara muy alta, ¿no es cierto? Y hacemos un recuento de que, por ejemplo, ningún romano pontífice eligió el nombre de Pedro. No hay ningún romano pontífice Pedro después de Pedro. Nadie se ha animado a eso todavía. Entonces, más que en la reflexión, más que pensar que él puso su vara muy alta para su pontificado, es que ahí busca el apoyo, ahí busca la imitación, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad en la Iglesia Católica y el regalo de los santos es precisamente tener la imagen de a quién imitar. Y yo creo que él lo puso como alguien que lo va a... O sea, en Francisco de Asís, al escoger este nombre, él deposita
el bastón y la vara, o sea, dónde mirar y en quién apoyarse. Esa sería como mi reflexión acerca del por qué eligió este nombre y que además es muy acorde a sus principios de la opción por los pobres, de la no exclusión, de hablar de las circunstancias de que realmente se violan los derechos humanos no solo por el terrorismo, la muerte, los homicidios, sino que también se violan los derechos humanos cuando hay niños en situación de calle que no pueden salir de ella, que no se le dan las posibilidades de salir, cuando hay tráfico de droga, cuando hay corrupción, cuando hay prostitución, ahí también. Pero en ese sentido, Valeria, ¿cómo crees tú que va a cambiar la cara de la Iglesia en temas importantes, a propósito de los focos que hablaba Pablo, como por ejemplo el tema de los abusos, el tema de la modernización de la Iglesia, el tema del matrimonio, por ejemplo, en los sacerdotes? Que es un tema que mucha gente cree que tiene que ver y lo liga a los casos de abusos de sacerdotes contra menores o contra fieles de la Iglesia. ¿Creen ustedes que puede variar ahí? Se dice además que este Papa es un poquitito más progresista, pero en su estructura dura es conservador de todas formas. Sí, sigue el magisterio de la Iglesia en los temas claves y no se va a apartar ahora. Ahora, en el temas grandes de modificaciones de la Iglesia, como por ejemplo tú mencionabas el tema de los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores, bueno, Benedicto XVI ahí nos dio una gran enseñanza de un cambio impresionante hacia la transparencia, hacia la búsqueda de la verdad como una forma de ser libres, ¿no es cierto? Entonces en eso va a haber una continuidad. Hay un punto, o sea, la Iglesia avanza en esos terrenos y no hay marcha atrás, digamos. Una vez que se empezó este camino, hay que seguir adelante. Ahora, evidentemente, como decía recién el padre, los focos van a estar puestos y los vamos a ir descubriendo a lo largo de su pontificado, con los documentos, con sus homilías, y claramente va a tener que ver con todo lo que él ha venido ya manifestando como arzobispo. Hay una evolución, te fijas, nosotros sabemos lo que hasta el momento él ha mostrado de sus prioridades, te fijáis, pero una persona con esa responsabilidad, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, viviendo, recibiendo tanta información, ciertamente va a pasar algo muy grande en ese corazón, de manera de irse ajustando la Iglesia a los criterios del Evangelio, y ahí pueden que tengamos novedades. Pablo, tenías una foto que querías compartir con nosotros, que sería... Es una primicia, ¿no? El libro se llama Los curas villeros, no me pagan nada por hacer promoción de este libro, ¿no? Pero quiero contar que aquí hay una foto, ¿la pongo así? Sí, ahí la puedes. ¿Llegas? Acá, a la 3, ahí. Oye, buen lente tiene. Esta de acá por si acaso, ¿no? Ahí sí, esa. Es Francisco I, ¿sí? Acompañando al padre Pepe Di Paola por una de las villas. Tú me puedes decir cuál puede ser, en el contexto de la declaración de los curas villeros, que tuvo una amplia resonancia, provocó también una amenaza a ese equipo, como expresión de ese deseo de la Iglesia de ir al pueblo y de conocer como la vida real, cotidiana, del que no tiene para dar la olla, de los jóvenes que sufren el asedio del Paco, que es un infierno, es la droga barata de allá, y cómo se organizan todas las organizaciones, y la Iglesia tiene un liderazgo ahí para hacer que haya algo mejor que la droga para nuestros chiquillos. Amenazados por el narcotráfico. Amenazados por el narcotráfico. Es de una valentía, de una opción, este hombre, para apoyar a esos curas. Además nombró un vicario episcopal. Entonces ahí hay focos que pueden ser muy iluminadores, muy inspiradores para adelante. Un detalle muy breve para Valeria en la despedida. ¿Por qué nos dicen que hablemos de Francisco y no de Francisco I? ¿Hay alguna diferencia ahí? Porque como no hay un Francisco anterior, no es necesario señalar que es Francisco I. Ahora, si ustedes recuerdan a Benedicto... Después de él no podría, haber un Francisco I. Por supuesto. Francisco II. Nosotros, por ejemplo, con el tema de Juan Pablo II, claro, inmediatamente era Juan Pablo II porque 2 meses antes habíamos tenido a Juan Pablo I. Entonces, por el momento, o sea, uno puede llamarle simplemente Francisco. ¿Pero está mal dicho Francisco I? No está mal dicho, para nada. No está mal dicho en absoluto. Y si ustedes recuerdan a Benedicto XVI, también lo llamábamos Benedicto. O sea, en general, uno cuando se refería al romano pontífice también le decía Benedicto. Así que cualquiera de las dos fórmulas está bien. Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, Valeria López, especialista en Derecho Canónico de la Católica. Creo que van a tener que volver aquí porque queda harto tema. A mí se me ocurría, por ejemplo, saber si la estructura de la Iglesia Católica chilena está a la altura de estos cambios que podrían empezar a anunciarse. Con el Espíritu Santo, pero de sobra. Bueno, el Espíritu Santo los va a traer aquí nuevamente. Entonces, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros lo queremos dejar con información nacional, con un compacto y una síntesis de lo que ha ocurrido en nuestro país. En internación provisoria quedó uno de los 2 detenidos participantes de la balacera ocurrida este martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El dueño del mini market afectado además quedó en libertad luego de defender su propiedad.
La Brigada de Ubicación de Personas de la PDI detuvo a Daniela Gormaz Araño, quien se encontraba prófuga desde el año 2011. La mujer fue condenada a 15 años de presidio por el asesinato de un joven el año 2002 y aprovechó los beneficios carcelarios para escapar. Funcionarios del Hospital San Borja Rearán realizaron la mañana de este miércoles una protesta pacífica por la lenta reconstrucción del recinto que resultó dañado por el terremoto el 27 de febrero de 2010. El servicio de neuropsiquiatría infantil fue el más dañado y los profesionales reclaman que el actual recinto donde se encuentran trabajando no cumple con los requisitos mínimos para atender a los menores. Tras 6 días de estar desaparecido, la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt encontró en buen estado de salud al carabinero que acusó de hostigamiento y recibir malos tratos por parte de sus superiores. El hombre se habría alimentado de raíces. El cuerpo de Pablo Neruda será exhumado el próximo 8 de abril, fecha fijada por el juez Mario Carroza para comenzar con la investigación que determinará si el premio Nobel falleció de manera natural o asesinado, tal como afirma su chofer y secretario personal, Manuel Araya. El diputado Isaac Gord, junto a familiares de los hinchas del Club Deportivo Higgins, fallecidos en febrero pasado en Tomé, solicitaron al presidente de la República mediante una carta que ponga urgencia al proyecto de ley que crearía el Día Nacional del Hincha. Vamos a conocer cómo está el pronóstico del tiempo para nuestro país, partiendo por la zona norte, que está completamente nublada. Ojalá cayeran algunos chubascos porque se necesitan. 20, 24 para Arica, 19 y 23 en Iquique, 17 y 21 en Antofagasta y para La Serena, una mínima de 12 y máxima de 19 grados. Vamos a la zona centro del país. Vamos. Comenzando como siempre por Valparaíso. Va a estar nublado con 20 grados como máxima. En Santiago ya le contábamos cielos despejados y 29. Despejados los cielos en Rancagua y en Talca también, 28 y 27 las máximas. Y nuevamente me vuelve a tocar informarles sobre mi querida zona sur, Concepción con una mínima de 5 y 23 grados, pleno sol en el cielo, capital de la Araucanía con 3 de mínima y 22 de máxima, también a pleno sol. Puerto Montt parcialmente nublado con 7 y 18 y mi querida bella y natal Punta Arenas 3 de mínima, 14 de máxima, pero todo el sol puesto en los cielos. Y a propósito de estas variaciones que empiezan a sentirse particularmente en las temperaturas más bajas, en la noche, en la mañana temprano, es que queremos conversar con Wanda Casali. Ella es vocera de la Cruz Roja, está en comunicación con nosotros ahí en la unidad móvil y nos va a contar, Wanda, de una campaña preventiva de las enfermedades respiratorias que se empiezan a hacer comunes a esta altura del año. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, muy buen día, muy bien, gracias. Es una campaña que va a centrarse particularmente en los colegios, ¿no? Sí, la campaña del programa Vida Sana de Cruz Roja Chilena se llama Mi Colegio, Mi Segundo Hogar, y la hemos adelantado un poquito ya previendo que los niños se empiezan a resfriar, empiezan a tomar un montón de virus, qué sé yo. Entonces, esa es la idea. Hoy día vamos a estar en el colegio Charles Darwin de Renca y indicándole, reforzando más que todo en los niños el lavado de manos correcto, frecuente, eso quiere decir desde el codo hasta las uñas, ojalá con escobilla, con jabón corriente, con agua abundante, y también reforzarles el estornudo en el antebrazo, nunca en las manos, porque en las manos nosotros cualquier cosa que tocamos vamos a producir este fenómeno de la contaminación cruzada, y eso significa que vamos a dejar de los bichitos que vamos a tener en las manos, los vamos a dejar en las perillas, en el computador, en el teléfono, en cualquier parte. Esa es la idea. Y también recomendarle a sus papás, mira, ¿de qué se trata? Mi colegio es mi segundo hogar. Los niños pasan una cantidad enorme de horas en el colegio. En la casa está bien que los protegemos, los cuidamos, que si yo, la mamá se preocupa mucho, sobre todo desinfectar con el cloro envasado, que nosotros siempre conversamos, desinfectar la superficie, todo lo que es de contacto frecuente, que es lo más importante, pero en el colegio queremos que los profesores también nos ayuden a compartir las mismas precauciones, o sea, que refuercen también en los niños el estornudo en el antebrazo, el lavado de manos frecuente con jabón y con escobilla, y también que los profesores cooperen, ya sea formando estos grupos de apoderados, que vayan un poquito más temprano, a lo mejor desinfecten los escritorios. Fíjate, con esta solución de cloro envasado es importantísimo porque los escritorios, cualquier superficie puede mantener hasta 10 millones de agentes patógenos en su superficie. Wanda,
¿sí? Sí, ¿cuándo hay que estar atento? Porque ya sentimos que las mañanas se están poniendo un poquitito más heladas y nos imaginamos que a la hora que se levantan los niños para el colegio también, pero ¿cuándo es la época más álgida en que empiezan a haber mayores contagios, en que empieza a notarse un aumento en estos virus? Justamente los cambios de temperatura en la mañana. Viste que los chiquillos de vacaciones se levantan más tardecito, cuando ya hace bastante calor, que sé yo, pero ahora tenemos un cambio violento de temperatura, porque hoy día está un poquito fresco. La idea es que, aparte de todo lo que la mamá, las precauciones que la mamá toma, que en la mañana, que sé yo, los levanta abrigadito y todo esto, después viene el cambio que es una temperatura mucho más elevada, todo esto lo reforzamos nosotros con estas otras recomendaciones. Por ejemplo, le decimos a las mamás, mira, ya viene... no podemos olvidarnos del virus sincicial, que dura 5 meses, y ahí sí que tenemos una tremenda cantidad de niños enfermos, que le estamos diciendo además, mamá, cuide el humo del tabaco en la casa, los niños no deben exponerse al humo del tabaco, tampoco deben ir los niños a estos centros donde hay mucha gente, como son los malls, los cines, qué sé yo, estos recintos cerrados, también que no... Bueno, por supuesto que hay una propagación mucho más grande de estos agentes patógenos, pueden ser bacterias, pueden ser virus. Eso es importante. Lo otro también, no compartan los utensilios. De repente el niño mayor está un poquito resfriado, le prueba el postre al bebé y por supuesto que le puede contagiar rápidamente eso. Igual precaución, además de los colegios, los adultos mayores, viene el tiempo de la influenza, de las gripes, qué sé yo, los adultos mayores también requieren un cuidado especial. Por sobre todo, le damos las mismas recomendaciones, el estornudo en el antebrazo, el lavado de manos, pero también la desinfección con el cloro envasado, porque la forma de evitar el riesgo es justamente eliminando el portador, que es el bicho que nos puede enfermar, y justamente el proceso de desinfección, que puede también ser con toallas wipes, toallas húmedas desinfectantes, también es importante aplicarlo para eliminar este riesgo que es grande. Y viene una temporada dura, ves que tenemos influenza, tenemos gripe, sabemos por las cosas como se van produciendo todos los años, que puede venir una época bastante complicada. Entonces evitemos, y sobre todo mamás, papás, evitemos llevar a los niños solamente con fiebre a una posta. Llevémoslo siempre al consultorio primero, porque en la posta es cierto que uno llega con 2 agentes patógenos, con 2 bichos y sale con 6. Entonces todas esas recomendaciones van justamente en beneficio de nuestra comunidad. Ya, llegó la ambulancia que se la va a llevar al colegio, parece, a la campaña Wanda. Sí, me lleva que le vaya muy bien y muchas gracias por este contacto matinal. Agradecemos mucho a ustedes por poder difundir este mensaje. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Que esté muy bien. Vamos a la lectura de los diarios nacionales con los principales titulares. El Mercurio dice: Francisco, primer papa de América, a propósito de, bueno, lo que es la noticia del día, la semana y probablemente del mes, con la elección de Jorge Mario Bergoglio, jesuita de 76 años, como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahí con un completo detalle de quién es, de dónde proviene, cómo fue su elección, qué pasó con su segundo lugar en la elección de papa anterior y todos los detalles que usted necesita saber. Aquí está la portada del diario La Tercera. Francisco es el titular central, primer papa jesuita latinoamericano y argentino. Su historia, sus ideas, sus desafíos, edición especial, va de la página 2 a la 31. Es una locura la cantidad de información. Un dato entretenido que viene en la página 26 de La Tercera de hoy. Elección es el tercer evento más comentado en las redes sociales. El primero es el Super Tazón, fíjese, del fútbol americano en Estados Unidos. Y después están los Juegos Olímpicos. 80.000 tweets por minuto cuando Bolt ganó la medalla de oro en los 200 metros. Y luego esta elección de Francisco como el nuevo papa de la Iglesia Católica. El Super Tazón o el Super Bowl siempre es el evento más televisado, es el evento más tuiteado, todo. Vamos con el diario Publimetro, la mano de Dios, a propósito de la relación con Argentino, Maradona, en fin, la mano de Dios. Francisco fue el nombre elegido por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y ahí tenemos en el costado la Bruna, no va más en Colo-Colo. Pasó piolita la información a propósito de la elección del Papa, pero no va más y Colo-Colo deberá pagar una importante suma de indemnización, más de 100 millones de pesos. Especial Educación Vespertina y SAPRES subieron sus ganancias en el 2012 y Chile tiene el observatorio más grande del mundo a propósito que se inauguró el observatorio ALMA. Mineduc ofrece beca en dinero a alumnos de la Universidad del Mar. Solución a propósito de la quiebra y todo el problema que hubo con esa universidad.
La portada de las últimas noticias, muy en el tono de Lun. ¿Qué haces, divino?, se pregunta Lun, y tiene la foto de Francisco I, el nuevo Papa de la Iglesia Católica. La vida en Chile de Francisco, el Papa argentino. Fernando Montes recuerda sus asados con chunchules y hablan el sastre del Vaticano. Mire, muy Lun. Don Francisco y Claudio Fariña, o sea, super Lun, los entrevistados para hablar del Papa. Y hay una bajadita ahí que se alcanza a ver en rojo. Colo-Colo sacó a la Bruna. Dicen que interinamente asume Hugo González y que de aquí a fin de semestre, cuando el campeonato termine, habrá ofertas en la mesa de Eduardo Berizzo, ex ayudante de Bielsa, técnico de O'Higgins, y del Coto Sierra, ex jugador de Colo-Colo, actual técnico de la Unión Española. Vamos con el diario popular La Cuarta. ¿Qué haces, papá? Que también muy La Cuarta. Cardenal argentino Jorge Bergoglio es Francisco, primer pontífice latinoamericano que, más allá de todos los titulares y las bromas como ¿qué haces, papá? Y todo eso, es importantísimo. Sí, ¿qué haces, papá? Pero con el tono de ¿qué haces, papá? Me reta el director. Bueno, y en Colo-Colo el humo salió negro. Una pequeña ironía a propósito de la salida de la Bruna. Bueno, vamos con información del espectáculo, Pato, porque hay que estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo, y vamos a informarle a propósito de Gael García que en el más absoluto hermetismo, el destacado actor mexicano se encuentra afinando los detalles para su matrimonio en Buenos Aires con su pareja y madre de sus 2 hijos, Dolores Fonsi. Según la prensa argentina, la ceremonia ocurrirá dentro de algunas semanas y serán muy pocos los invitados al festejo. De hecho, solo sus hijos Lázaro y Libertad, así como sus amigos más cercanos, participarán de esta íntima celebración. ¿Estarán los chilenos ahí de la película, no? ¿Invitados? Imaginamos que más de alguno. Cabe mencionar que Gael García Bernal y la actriz argentina mantienen una relación sólida hace ya 7 años. Yo le voy a contar algo de Hangover 3. Los actores de esta película, que comenzó siendo una comedia de amigos borrachines, Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms, están de regreso en la tercera parte y final de The Hangover, o por su título en español, ¿Qué pasó ayer? Bueno, es un personaje. Qué freak más grande, ahí estaba cantando. El primer adelanto de la cinta incluye armas, muertes, accidentes automovilísticos y la idea de destruir Las Vegas a toda costa. Es decir, se pega un giro para películas de acción. Claro, es como... Sí, exactamente. No va a haber bodas, no habrá despedida de soltero que arruinar, pero sí la aventura final de esta manada de lobos que buscará redimir todos sus errores limpiando la ciudad del pecado. Dirigida por Todd Phillips, de Hangover 3. Contará en su elenco con Ken Jeong, Heather Graham, John Goodman, qué buen actor que es John Goodman, Jamie Chung y los ya mencionados Helms, Cooper y Galifianakis del elenco original de la película. Gracias a quien sea que haya dado el orden de la pauta, porque a mí me toca hablar sobre Rihanna. Ah, mira tú. Siempre es agradable hablar de Rihanna, ¿eh? Bueno, debido a una laringitis, ella tuvo que suspender el concierto que iba a realizar en Boston. Boston es tan difícil para mí lidiar con esto, dijo. Siento como si hubiéramos esperado la eternidad y me duele decepcionarles. También comunicó ella en su cuenta de Twitter: odio decepcionar a personas que jamás me han dejado colgada. Es vergonzoso, agregó más tarde. El concierto de Boston era parte del inicio de su gira mundial en Buffalo, en el estado de New York. El organizador del concierto comunicó que la cantante de Barbados tenía laringitis, información que salió en todos los medios estadounidenses, por donde su médico suspendió su actuación en la ciudad americana. Tenemos 9,4 grados de temperatura aquí en Santiago. Esperamos 29 como temperatura máxima y los cielos de Santiago estarán despejados, don Francisco Sanfurgo. Así es, nos vemos, muy buenos días, y créame que Rihanna pasa a segundo plano luego de saber que a continuación viene Antonella Ríos y Janine Leal en Mujeres Primero. No se lo pierda porque está, como todos los días, impresionante el programa. Que tenga muy buen día. Chao.